de oír tantos halagos. It is very hard to start a speech after hearing so many praises, Sobre todo porque no son merecidos, particularly because they are undeserved. porque lo que es un deber se cumple, no se agradece. Because what is your duty, you must follow. You don't thank people for it. Y yo lo único que he hecho es cumplir con mi deber. And all I have done is fulfill my duties. Estimada Valerie, presidenta del Instituto para la Salud de la Mujer, senador Steve Dane, estimado representante Chris Smith, señoras y señores. Dear Valerie, President of the Institute for Women's Health, Representative Bill Smith, Representative of Congress, Mr. Smith, dear friends all, good afternoon. Quiero agradecer la invitación el día de hoy con ustedes para tratar el tema de la protección de la vida desde su concepción. Es para mí un honor y mucha satisfacción poder exponerles a ustedes algunos de los muchos avances que hemos tenido como nación en esta importante labor. I wish to thank you today for having invited me to spend time to discuss the topic of protection of life from its conception. It is an honor for me and highly satisfactory to be able to present to you some of the many advances that we have accomplished as a nation in this very important task. Nuestro gobierno se adhirió recientemente, en octubre, al Consenso de Ginebra para promover la salud de la mujer y la promoción de la familia. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida a partir del momento de la concepción y hasta su muerte natural. El Consenso de Ginebra es una declaración suscrita por 5 estados fundadores en octubre del 2020, entre los cuales se encuentran los Estados Unidos. Sin embargo, a la fecha, se han adherido un conjunto de 30 estados más al día de hoy y la declaración cuenta con el apoyo de 34 estados de distintas regiones del mundo, porque uno se retiró y ese es Estados Unidos. Our government acceded recently, in fact in October, to the Geneva Consensus to promote women's health and family. Every individual has a right to have their lives respected from the moment of conception and until their natural death. The Geneva Consensus is a declaration signed by 5 founding states in October 2020, among which were the United States. However, to date, a larger number, 30 states, have acceded the consensus. To date, the declaration has the support of 34 states from different regions of the world. One withdrew, the United States. En su artículo 1.1 señala que la vida protege sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Esta adhesión fue un mensaje claro a la comunidad internacional de que somos muchos los países que reconocemos que existe un derecho fundamental, un derecho humano a la vida que debe ser garantizado y defendido ante cualquier planteamiento que exista a nivel internacional, porque tenemos que el aborto, como tristemente algunos alegan, es totalmente falso que sea un derecho humano. In its Article 1.1, it points out that life is protected without discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political opinions, or of any other nature, national or social origin, economic position, birth, or any other social condition. This accession was a clear message to the international community that it is the countries that recognize that there is a fundamental right which exists, a human right to life that needs to be guaranteed and defended. To any
proposal that there is already in the international level consensus about abortion, as some sadly allege, which is totally false, that it is a human right. Cualquier esfuerzo por tratar de imponer el aborto en un país es una injerencia en los asuntos internos. Debo señalar que estos esfuerzos para promover el aborto con frecuencia se hacen a nombre de la defensa de los derechos humanos, lo cual es un absurdo. Any effort to try to impose abortion on a country is undue interference in internal affairs. I need to point out that these efforts to promote abortion frequently are made in the name of defending human rights, which is totally absurd. Como lo dije en Guatemala y lo repito ahora y lo sostengo, sin fundamento ni antropológico o científico, algunas corrientes, ni jurídico, algunas corrientes de pensamiento fabrican supuestos derechos que no son otra cosa que la negación de los verdaderos derechos inherentes a la persona, cuál es la vida. Without, as I said in Guatemala, and I maintain it, without any legal, anthropological, or scientific foundation, some currents of thought fabricate the presumed rights, which are nothing more than the negation of the true rights which are inherent to human beings. Por nuestra parte, nuestro gobierno ha promovido la política pública de la protección a la vida y la institucionalidad de la familia, por lo que se une al esfuerzo interinstitucional para el fortalecimiento de la familia y la prevención del embarazo temprano, así como prevenir la desnutrición en los niños, mejorando los programas sociales y la seguridad alimentaria, y con el impulso de la gran cruzada por la nutrición que permitirá un esfuerzo público-privado para dar respuesta a este flagelo. For our part, our government has promoted the public policy for protection of life and the institution of family. And it joins the interinstitutional effort to strengthen family and to prevent early pregnancies, as well as to prevent malnutrition in children, by improving social programs and food security, and with the promotion of the Great Crusade in favor of nutrition, that, with a public-private effort, will be able to respond to this scourge. Guatemala es un país de rica cultura y con muchas virtudes, pero la más importante de todas ellas es que somos un país de fe, por lo que en mi gestión, a través de la política pública, cada instancia de gobierno tendrá una clara dirección y coordinación para el respeto de la vida desde su concepción y la familia. Para nosotros, además, nos estamos suscribiendo a la Alianza Internacional de la Libertad de Religión y Creencias, por sus siglas en inglés IRFBA, para que Guatemala se sume al grupo de países que a nivel mundial son parte de la promoción y la defensa de tan importante derecho humano como es también la libertad de la religión. Guatemala is a country of rich culture and many virtues, but the most important of them all is that we are a country of faith. For that reason, during my tenure, through the public policy, each government agency will have the clear direction and coordination to respect life from conception and to respect family. In addition, we are subscribing to the International Alliance for Freedom of Religion and Creed, IRFBA, for Guatemala to join the group of countries that globally are part of the promotion and defense of that very important human right, which is freedom of religion. La política pública que acabamos de diseñar en Guatemala con respecto a la protección de la vida y la familia reúne a 99 programas del gobierno en función de la preservación de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. En esas 5 etapas de la vida del ser humano es en donde el Estado debe intervenir para su protección. Nosotros no creemos en el aborto, por fe, por mi calidad de médico, pero especialmente por algo que dice ahí, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 1, dice que el Estado
preserva la vida desde su concepción. This public policy is made up of 99 programs that seek to protect life from the moment of conception. We seek to protect life and to prevent interference by approving abortion. We do not approve of abortion. Out of faith, and in my case also because of my condition as a medical doctor. But also I should mention that it is enshrined in the Constitution of my country in its Article 1, that life shall be protected from conception. Alguien habló de un summit para presidentes. Yo no sé a qué se refiere. Yo no vine a eso. Yo vine a los Estados Unidos a decirles que ahí hay un país que está cerca de ustedes, que nosotros podemos hacer mucho por los Estados Unidos, pero que no vamos a permitir tampoco que nadie pueda llegar a exigirnos a nosotros que adoptemos cosas que vayan en contra de nuestra creencia, de nuestra fe y de nuestras leyes, nos cueste lo que nos cueste, así no sea una invitación a la Casa Blanca. I have heard talk about a presidential summit taking place here, but that's not what I'm here for. I came here to tell you that you have a country close by that can do much for the United States. However, we shall not allow to be demanded to adopt ideas that go against our beliefs, our faith, and our laws. Whatever it costs, even if it costs not getting invited to the White House. Ayer, en la Fundación Heritage, invoqué una frase de Ronald Reagan: el mejor programa social es el empleo. Y hoy parafraseo una frase de otro de los políticos norteamericanos a los que respeto, como fue Ronald Reagan. También respeto al presidente John F. Kennedy, que dijo: no se pregunten qué pueden hacer ustedes por su país, qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué puede hacer usted por su país. Nosotros lo parafraseamos y lo cambiamos y dijimos a los Estados Unidos: no se pregunten qué pueden hacer ustedes por nosotros, pregúntenos qué podemos hacer nosotros por ustedes. Yesterday, at the Heritage Foundation, I quoted a saying by President Ronald Reagan, who said that the best social program is employment. And today at lunch, I paraphrased something that a president that I also admire much, John F. Kennedy, said when he said, don't ask what your country can do for you, but I changed it around a little bit and I said, don't ask what the United States can do for Guatemala, ask what Guatemala can do for the United States. Y por pequeños que seamos, por problemas que tengamos, de miseria, de pobreza, eso no significa que no seamos respetados. Y lo que pedimos es comprensión, respeto, pero sobre todo inversión en nuestro país, para que puedan encontrar que allá, en ese pedacito del mundo, hay una tierra de oportunidades todavía desaprovechada. Y esa tierra de oportunidades se basa en lo laborioso que somos, pero sobre todo en la fe que tenemos los guatemaltecos, no solo en Dios, sino que en nosotros mismos y en la capacidad que tenemos de resolver nuestros problemas. As mal as we are, for many problems that we have, poverty, misery, many more, what we will not allow is not to be respected. We want understanding and respect. And we want investment. Because in that country, what you find is a land of opportunity, of untapped opportunity.
And you will find, if you invest in Guatemala, that we are laborious people. We are hardworking people with faith. Faith not only in God, but faith in Guatemala and faith in our ability to do things well. Estimada Valerie, gracias por la invitación. Cuenta en Guatemala con un aliado. El instituto tiene un aliado. Y vamos a promover desde donde estemos que esto que hoy firmamos, el Consenso de Ginebra, sea cada día adoptado por más países hasta que se convierta en una realidad en donde el mundo respete al ser humano desde su concepción. Muchas gracias. Dear Valerie, we are your allies. The Institute has in us an ally from wherever. Sintonice los programas de radio y televisión que le